Ahora sí empezamos con los resistores en serie. ¿Cuándo decimos que dos resistores están en serie? Cuando la terminal, es decir, cuando una terminal de uno de los resistores se conecta a una terminal del otro resistor. Podemos también decir que es una especie de conexión en cadena. Este circuito de resistencias montadas en serie tiene una serie de características. Por ejemplo, cuando yo hago una composición en serie, la resistencia total de mi circuito va a ser igual a la suma del valor de cada uno de los resistores. En el circuito de la figura podemos ver tres resistores que están en serie. Cada uno de esos resistores en serie tiene un valor de 220 ohmios. Entonces, la resistencia total de mi circuito sería la suma de esas tres resistencias, que daría como resultado de 660 ohmios. También en un circuito serie, el valor de la corriente total es la misma. O sea, la corriente que atraviesa cada una de las resistencias es la misma. Y tenemos que ese valor sería el voltaje total aplicado, es decir, el voltaje de nuestra batería, dividido el valor de la resistencia total. Lo que sí varía en cada resistor es el voltaje que vamos a tener. Por ejemplo, nuestro resistor R9, en este caso, todos nuestros resistores van a tener el mismo voltaje sobre ellos. ¿Por qué? Porque todos los resistores tienen el mismo valor. Pero si tuviésemos un circuito en serie donde todos los resistores tengan distinto valor, entonces el voltaje que va a recaer sobre cada uno de esos resistores va a ser diferente. Y aquí en la parte de abajo podemos ver cómo se calcula el valor del voltaje que vamos a tener sobre cada una de las resistencias. El valor de ese voltaje sería multiplicar el valor de la corriente total del circuito por el valor de dicha resistencia. Y ahí podemos ver cómo ese voltaje va a ser diferente de acuerdo al valor de cada resistor. También, como el valor de la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias, siempre se va a dar que la resistencia total va a ser mayor a cualquier valor de los resistores que estén conectados. La otra asociación, que es la que habíamos visto y habíamos hecho ya un montaje con eso, es la asociación en paralelo. Esta asociación se da cuando dos o más resistores se conectan de tal forma que sus terminales estén mutuamente en contacto, como podemos ver aquí en la figura. Esta configuración también tiene una serie de características que difieren a las características del circuito en serie. Podemos ver en esta parte cómo podemos calcular nosotros el valor de la resistencia total del circuito. En este caso tenemos una formulita que sería 1 sobre el valor de la resistencia total sería igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así sucesivamente. Ese 1 sobre Rn indica que podemos tener n resistores, es decir, cualquier cantidad de resistores conectados en paralelo, y que independientemente de la cantidad de resistores en paralelo que tengamos, podemos utilizar esa fórmula. En los circuitos con resistores en paralelo, la corriente sí va a variar. Ya no es como en el caso de los resistores en serie, que la corriente es la misma para todos los resistores. En este caso es diferente. También aplicamos la ley de Ohm para calcular la corriente que vamos a tener eh, circulando o fluyendo a través de cada resistor. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que saber que otra de las propiedades o características de los circuitos en paralelo es que el voltaje que recae sobre cada resistencia es el mismo. En este caso, sí, no importa el valor de la resistencia, siempre va a ser el mismo. En este caso, sobre estas tres resistencias, por más de que
tengan valor diferente, el voltaje siempre va a ser el mismo que el voltaje de la batería en este caso. Lo que sí necesitamos calcular es el valor de la corriente. Y como ya les había dicho, utilizamos nuevamente la ley de Ohm y el valor de cada corriente va a ser igual a el voltaje total aplicado al circuito dividido el valor de cada resistencia, porque por cada resistor la corriente va a ser de diferente valor. Y también si tomamos, por ejemplo, cualquier resistor de nuestra configuración en paralelo y multiplicamos su valor por el valor de la corriente que fluye a través de él, vamos a obtener el valor del voltaje aplicado al circuito, es decir, en este caso, el voltaje de la batería. Entonces, esas serían las características. Vemos cómo las características entre los circuitos en serie y en paralelo son muy diferentes. Mientras que en los circuitos en serie el voltaje es, digamos, perdón, la corriente es la misma para todos los resistores. En los resistores en paralelo no es así, es diferente para cada uno de los resistores. En los circuitos en serie tenemos que el voltaje que recae sobre cada resistor es diferente y depende del valor de dicho resistor. Y en el caso de los resistores en paralelo, el voltaje que recae sobre cada resistor es siempre el mismo, independiente del valor del resistor. Entonces, teniendo ya bien en mente esas diferencias, esas características, también hay otro tipo de configuración en los circuitos con resistores, que sería la unión de las dos configuraciones que ya habíamos visto. Es decir, si nosotros tomamos un grupo de resistores que está en serie y lo conectamos a un grupo de resistores que está en paralelo y hacemos esa mezcla, obtenemos una configuración mixta, que es como la que podemos observar en el circuito de la diapositiva. Aquí estos tres resistores R15, R16 y R17 están conectados en paralelo, pero toda esta conexión nosotros la podemos ver como un solo resistor equivalente que está en serie con las resistencias o los resistores R18 y R19. Entonces, aquí ya no tenemos nuevas ecuaciones ni nada, porque lo que tenemos que hacer para conocer el valor de la resistencia total es utilizar las ecuaciones que ya conocemos de los resistores en serie y de los resistores en paralelo. Es decir, tenemos que ir resolviendo el circuito por partes. Primero, por ejemplo, tomar la parte donde los resistores están conectados en paralelo, resolver eso, obtener una resistencia equivalente y después resolver los que están en serie. Y nos vamos así por partes, desmenuzando el circuito para poder obtener un valor equivalente. ¿Y a qué me refiero con un valor equivalente? Que todas estas resistencias que están conectadas, nosotros las podemos reemplazar por un solo resistor. A ese resistor es al que se le denomina resistor equivalente de dicho circuito. La pregunta es la siguiente. Eh, ¿Qué características tiene la corriente en un circuito en serie? Ahí creo que te habilitó el micrófono. Eh, sí, pero es cuando uno de ellos dos están conectados. Sí, pero ¿qué características tiene ese circuito? Por ejemplo, su corriente, ¿cómo es en el circuito en serie? La resistencia total siempre es mayor que el valor de los resistores conectados. Sí, ¿y la corriente cómo es a través de cada una de las resistencias? La corriente, la corriente es la misma para cada uno de ellos. Así Son mismo. iguales. Perfecto. Gracias, Pablo. La pregunta es la siguiente con respecto a los circuitos en paralelo. ¿Cómo sería el voltaje sobre cada una de las resistencias y por qué sería de la forma en la que estás entendiendo? Que se suman los valores de los resistores y se divide con alguna intensidad
No sé si estoy en lo correcto o no, pero algo así creo que. Con respecto al voltaje que recae sobre cada resistor en una configuración en paralelo. O sea, ¿cómo sería? ¿Serían iguales o diferentes para cada resistor? En un circuito paralelo. Yo creo que serían iguales. No, no creo que haya tanta diferencia con serie. Sí, en el caso de los resistores en serie, el voltaje que recae depende del valor de cada resistor. Pero en el caso de una conexión en paralelo, el voltaje no depende del valor del resistor y va a ser siempre la misma. Así que esa sería la respuesta. Entonces, continuamos con el ejemplo que les mostraría de la conexión mixta de los resistores y vamos a ver cómo se resuelve. ¿Qué sería esto? A simple vista parece muy complicado. Esto en algunas partes nos parece estar ni en serie ni en paralelo tal vez, pero si vamos desmenuzando, vamos a darnos cuenta que en realidad es muy sencillo, no es nada complejo. Acá, por ejemplo, los resistores R5 y R6 vemos que están en paralelo. Los resistores R2 y R3 están en serie y esta configuración en serie de los resistores R2 y R3 a su vez está en paralelo con el resistor R4. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar primero una pequeña parte del circuito, resolverlo, encontrar el resistor equivalente, que también había explicado qué es, y continuar así resolviendo parte por parte hasta tener el circuito totalmente resuelto y tener también el valor de la resistencia equivalente de todo el circuito. En este caso, para empezar con los cálculos, podemos tomar los resistores R2 y R3, así como se muestra en la diapositiva, está encerrado en círculo esa asociación de los resistores R2 y R3. Esta es una asociación en serie, por lo tanto, el valor total de esa asociación sería la suma de los dos resistores que están conectados, que en este caso tenemos uno de 10 kilo ohm o 10.000 ohms y el otro sería de 220. Entonces, si hacemos esa suma, vamos a tener un resistor de 10,22 kilo ohmios o 10.220 ohmios. Este resistor de 10,22 kilo ohmios sería el resistor equivalente de esta asociación entre R2 y R3. Entonces, ese resistor equivalente, a su vez, vemos que está en paralelo con R4. Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular el valor de una asociación en paralelo? Teníamos esa fórmula que nos decía que 1 sobre la resistencia total sería igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Es decir, vamos sumando los recíprocos de los valores de cada resistor asociado. Aparte de esta asociación en paralelo, la primera que mencioné también en la parte de abajo, entre los resistores R5 y R6, también tenemos una asociación en paralelo. Entonces, esas dos asociaciones que están encerradas en círculo ya podemos resolverla directamente utilizando la fórmula que ya habíamos visto. Entonces, si aplicamos esa formulita y resolvemos, vamos a tener que aquí R8 con un valor de 910,87 ohms sería el resistor equivalente de esta asociación de acá arriba. Y R5 igual a 500 ohmios sería el valor del resistor equivalente a esta asociación entre R5 y R6 que tenemos aquí abajo. Y como podrán notar, aquí ya simplificamos bastante el circuito y nos quedan solamente resistores que están conectados en serie. Entonces,
¿Cómo hacemos para hallar el valor entonces de la resistencia total? Simplemente tomamos cada uno de los resistores conectados y sumamos su valor. Entonces, si hacemos esa suma de 500 más 220 más 910,87 más 220 de vuelta, tenemos que nuestro resistor equivalente tendría un valor de 1,85 kiloohmios o 1850 ohmios, que sería lo mismo. Entonces, teniendo ya el valor del resistor equivalente, y nuevamente, este circuito, como lo vemos aquí en la figura, con un solo resistor de 1,85 kiloohmios, es totalmente equivalente a este circuito que teníamos inicialmente. Nosotros simplificamos totalmente. En vez de utilizar 7 resistores, nosotros podemos utilizar solamente un resistor cuyo valor sea 1,85 kiloohmios. Con este dato ya podemos calcular cuánto sería el valor de la corriente total que atraviesa el circuito. ¿Cómo hacemos eso? De vuelta utilizamos la ley de Ohm, que ya habíamos visto, donde tenemos que el valor de la corriente total es igual al valor del voltaje dividido el valor de la resistencia total de nuestro circuito. En este caso, supongamos que estamos aplicando un voltaje de 5 voltios al circuito. Nuestro resistor equivalente, que ya calculamos, es 1,85 por 10 a la 3. Si resolvemos eso, obtenemos que el valor de nuestra corriente sería 2,7 por 10 a la menos 3, que sería 2,7 miliamperios, un valor bastante pequeño. Entonces, este sería el resultado de hacer todo ese análisis, de ir tomando los resistores a grupos pequeños, tomar un grupo en serie, resolver eso, después tomar otro grupo, por ejemplo, paralelo, e ir resolviendo hasta quedarnos con un solo resistor que sea equivalente a todo el circuito inicial. Y con esos datos ya podemos hallar el valor de nuestra corriente. Y siempre vamos a estar utilizando la ley de Ohm, en donde nuevamente ahí tenemos como recordatorio de cómo se expresaba matemáticamente. Acá me preguntan por qué es por 10 a la 3. 10 a la 3 indica 1000, es decir, todo lo que vos tengas, ahí tenemos 1,85 por 10 a la 3. Eso es equivalente a decir 1,85 por 1000. Si resolvemos eso, tenemos 1850. Ese por 10 a la 3 también se reemplaza por la palabra kilo. Si yo te digo 1,85 kilo ohmios, es porque ese 1,85 lo tenés que multiplicar por 1000. El resultado en este caso sería, de vuelta, 1850. Y ahí tenés el valor. Es una forma de abreviar, digamos, una nomenclatura. No sé si te queda claro, si eso responde a tu duda. Se me puedes confirmar por el chat o también con las reacciones que tienen ahí. Ahora me gustaría hacer el montaje de este circuito que estuvimos analizando, primeramente en Tinkercad. Y por eso quiero que me confirmen si ya tienen abierto Tinkercad, si todavía no. Así les espero unos minutitos a que creen, a que ya estén con la sesión iniciada y así me puedan seguir a medida que vamos con el montaje. Para acceder a Tinkercad, si nunca accedieron aún, simplemente pueden escribir Tinkercad. Les voy a escribir ahí en el chat, ¿cómo se llama? Tinkercad. Escriben eso en la búsqueda de Google y ya les aparece en el primer resultado. Entran ahí. Si todavía no iniciaron, digo, si todavía no crearon una cuenta, pueden darle clic al botón que les va a decir únete ya mismo en la parte de arriba mismo de la página y ahí siguen los pasos. Y si ya tienen la cuenta, simplemente iniciar sesión. Una vez que tengan su sesión iniciada en Tinkercad, les va a aparecer esta pantalla
Si es la primera vez que están iniciando sesión, no les va a aparecer ningún circuito todavía, ningún proyecto creado, pero sí les va a aparecer esta parte donde va a figurar sus nombres de usuario. Y la opción que nosotros vamos a utilizar es esta que dice Circuits, que es donde podemos simular nosotros los circuitos con un protoboard, con todos los componentes, con baterías y todo lo que necesitemos. Y para crear el circuito simplemente este botoncito que dice crear nuevo circuito y ya les va a abrir el entorno en donde hacemos las simulaciones. Bueno, vamos a empezar entonces con el montaje. Acá vamos a crear un nuevo circuito. Le damos clic y como ya les había dicho, ya nos va a mostrar el entorno, perdón, en donde vamos a hacer nuestros montajes. Primero vamos a arrastrar todos los componentes que vamos a necesitar. En primer lugar, vamos a necesitar un protoboard. Simplemente le damos un clic, no hace falta dejar presionado y el puntero del mouse ya mandamos dentro de nuestro entorno de montaje, digamos. Y ahí solamente un clic más y ya se queda el componente en ese lugar. Con un clic lo podemos mover y acomodar en donde queramos. También vamos a utilizar el Arduino simplemente para tener la alimentación de 5 voltios. Vamos a necesitar resistores. En total vamos a necesitar 7 resistores. Esto simplemente podemos arrastrarlo y el valor lo podemos cambiar aquí. No hace falta cambiar ya en este preciso momento porque igual cada vez que hagamos clic en el componente se nos muestra el cuadrito con sus características y acá podemos cambiar el valor de las resistencias. Podemos arrastrar los 7 de esta forma o simplemente copiar y pegar, que también se puede hacer. Control C y Control V. Y ahí ya me aparece y lo puedo ubicar así. En total voy a necesitar 7. Ahora sí podemos ponerle, por ejemplo, los valores a los resistores. Para el circuito del ejemplo, vamos a necesitar 3 resistores de 220. Entonces, aquí donde dice kilo ohms, solamente nos vamos a quedar con este símbolo, que es el símbolo del ohmio, que es la unidad de medida de la resistencia. Y escribimos el valor de 220, que es el que queremos. Al especificar el nuevo valor, podemos ver cómo las bandas de colores cambian y se ponen ya correctamente para indicar el valor de 220. Lo mismo si hacemos con este resistor. Indicamos que solamente queremos ohmio e indicamos el valor que sería 220. Y así también para este resistor. Vamos a necesitar 3 resistores de 1 kilo ohmio y todos estos resistores ya tienen 1 kilo ohm. Entonces, esto ya no tenemos que modificar. Y por último, uno de los resistores es de 10 kilo ohmios. Entonces, esta parte no tocamos tampoco. Simplemente que en vez de 1 kilo ohm, necesitamos 10. También vemos cómo se cambia el color de las bandas del resistor. Entonces, el siguiente componente que vamos a utilizar sería el pulsador. Nuevamente le damos clic al pulsador y lo dejamos acá en el entorno del montaje. Y por último, sí, acá me preguntan si es que pueden hacer también directamente ya con los componentes que tienen. También lo pueden hacer sin problema. Eso ya queda a criterio de ustedes. Pero siempre que puedan, que tengan la posibilidad de hacer primero el montaje Tinkercad, les recomiendo
que hagan de esa forma. Pero si no tienen la posibilidad en este mismo momento de hacerlo por Tinkercad, digamos, lo pueden hacer ya con los componentes del kit. Entonces, el último componente que vamos a utilizar es el LED, el diodo LED, que también, al igual que todos los componentes, cuando hacemos un clic sobre el LED, se nos abre el cuadro donde podemos modificar sus características y poner el color que deseemos. Ahora sí podemos empezar ya con el montaje. Y bueno, primero vamos a conectar el resistor de 10 kiloohmios en serie con uno de los resistores de 220. Entonces, podemos hacer un clic y arrastrar ya sobre el protoboard. Y para girar el componente, aquí en la esquina superior izquierda tenemos este botón que nos dice girar. Simplemente le damos clic y se nos va girando el componente hasta la posición que nosotros necesitemos que se encuentre. Lo mismo hacemos con uno de los resistores de 220 ohmios. Entonces arrastramos de vuelta, ¿sí? Y giramos el componente. Bueno, ¿cómo hacemos para que estén en serie? Ya dijimos que una conexión en serie es como ir uniendo los resistores en cadena. Entonces, la terminal de este resistor tiene que estar conectada a la terminal de este otro resistor. Y si yo dejo el puntero del mouse en uno de los orificios de esta fila, me marca con un color verde, indicándome de que todos esos orificios que pertenecen a la misma fila están conectados. Entonces, si yo conecto el terminal de la resistencia en este orificio, ahí las resistencias ya quedan conectadas en serie. Entonces, esos dos resistores que están en serie deben ir en paralelo con un resistor de 1 kiloohmio. Entonces, simplemente arrastramos uno de los resistores de 1 kiloohmio cuya banda de colores son marrón, negro, rojo, dorado, donde el dorado indica la tolerancia. Entonces, lo ubicamos aquí en cualquier parte, giramos el componente y lo que yo tengo que hacer es que una de las terminales de este resistor se conecte a la terminal del resistor de 10 kiloohmios y la otra terminal de mi resistor de 1 kiloohm se conecte a esta terminal de mi resistor de 220 ohmios. Entonces, por ejemplo, lo coloco aquí. En esa posición, mi resistor de 1 kiloohm todavía no está conectado a ninguna de los resistores que están en serie. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es mandar un cable de conexión desde una terminal de mi resistor de 1 kiloohm hacia la fila en donde está conectada la terminal del resistor de 10 kiloohm. Con eso, esta terminal de mi resistor de 1 kiloohm ya está conectada a esta terminal de mi resistor de 10 kiloohm. Y exactamente lo mismo para con la otra resistencia de 220. Mando un cable de conexión desde este punto hasta este otro punto. Y acá también podemos cambiar los colores de los cables de conexión para no tener todos iguales. Por esa parte ya tenemos la conexión. Ahora vamos a conectar los resistores, los dos resistores restantes de 1 kiloohmio, los tenemos que conectar en paralelo. Eso lo podemos hacer en cualquier parte. Por ejemplo, lo voy a hacer aquí porque después vamos a unir
todos los grupos para formar un solo circuito. Entonces, primeramente tengo que girar el componente y para que estén en paralelo, sus terminales tienen que estar mutuamente conectadas, que esa conexión ya la habíamos hecho, incluso está en el video de la práctica también, que se encuentra disponible en Classroom. De esta forma ya tenemos conectadas nuestras dos resistencias de 1 kilo ohmio en paralelo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que conectar? Tenemos que tomar uno de nuestros resistores de 220 y conectarlos en serie con esta asociación que está en paralelo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primeramente giramos este componente y lo ubicamos en esta misma línea. De esta forma, las terminales de estos dos resistores ya están conectadas a la terminal de mi resistor de 220. Y ahora, este resistor de 220 restante lo conectamos en esta parte, por ejemplo. De vuelta giramos el componente y este resistor de 220 tiene que ir en serie con toda esta asociación. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que esta terminal esté conectada tanto con la terminal de mi resistor de 10 kilo ohm como con este cable de conexión que va unido al resistor de 1 kilo ohm. Entonces simplemente lo conecto aquí en la misma fila. De esta forma ya tengo todos los componentes conectados. Pero acá yo tengo dos circuitos independientes. Yo quiero que todo esto sea un solo circuito, entonces me falta hacer algunas conexiones. Este resistor de 220, el último que conecté, también está en serie con esta asociación en paralelo. Entonces, de vuelta, ¿cómo hago esa conexión? Mando un cable de conexión desde la misma fila, hacia la misma fila donde están conectadas mis dos resistencias de 1 kilo ohm. De esta forma, estas dos resistencias que están en paralelo, que lo podemos ver también como un solo resistor equivalente porque ya sabemos cómo hacer ese cálculo, va a estar conectada en serie con esta otra resistencia. Y ahí ya tenemos todo esto, esta configuración unida, pero nuestro circuito está abierto, todavía no tenemos un circuito propio bien hecho, porque nos falta conectar el pulsador y el LED. Entonces, ¿cómo hacemos la conexión del pulsador? Primeramente, como ya les había mostrado, el pulsador se conecta aquí sobre este canal que tenemos en el medio del protoboard. Y las patitas que forman el interruptor son estas que tenemos aquí. Cuando yo presiono el pulsador, estas dos patitas quedan conectadas y dejan pasar la corriente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que conectar una de las terminales de mi pulsador, lo conecto a esta resistencia o a este resistor de 220 ohmios. Entonces, de vuelta, ya sabemos cómo hacer las conexiones. Simplemente tomamos un cable de conexión desde la misma fila del resistor hacia la misma fila de la terminal del pulsador. Ahí ya tenemos la conexión. Después, la otra terminal del pulsador se conecta al cátodo del LED. Y para recordar, el cátodo vendría siendo la terminal negativa del LED y el ánodo la terminal positiva. También en Tinkercad, si acercamos el cursor a cada una de las terminales del LED, nos indica, este es el cátodo y este es el ánodo. En el video de la práctica también se explica cómo podemos diferenciar entre el ánodo y el cátodo con un LED físico del mundo real, digamos. Entonces simplemente podemos colocar aquí nuestro LED
¿Y cómo hacemos la conexión? Una de las terminales del pulsador se debe conectar, como ya dije, al cátodo, perdón, al ánodo de nuestro diodo LED. Se conecta al ánodo. Entonces, hacemos lo mismo y conectamos a esta fila en donde ubicamos nuestro ánodo. Y el cátodo de nuestro LED lo mandamos a la conexión negativa de nuestra alimentación. Le pongo un color negro para tener en cuenta. Y todavía nos falta algo. Conectamos nuestro LED al negativo de la alimentación, pero todavía no conectamos ninguna parte del circuito, digamos, la terminal positiva de nuestra alimentación. ¿Y dónde tenemos que conectar eso? La terminal negativa, a ver, digo la terminal positiva. Y acá me doy cuenta que cometí un pequeño error, que este resistor no está conectado con estos dos en paralelo, sino está en serie también con toda esta configuración. Entonces, para enmendar ese error, simplemente traemos el resistor aquí y ahí ya tenemos de forma correcta. Este cable de conexión, para borrarlo, yo solamente lo tengo que seleccionar y aprieto suprimir, o también aquí este botón que nos dice eliminar. Entonces, el LED también voy a necesitar cambiarlo de posición y ubicarlo en esta parte. Y de vuelta, esta terminal del pulsador lo conecto al ánodo del LED. Borro estos cables de conexión aquí y el cátodo de LED al terminal negativo de nuestra alimentación. Nuevamente cambio de color y así lo tengo. Ahora sí, ¿dónde tenemos que conectar el terminal positivo de nuestra alimentación? Lo conectamos justo con nuestra asociación de estos resistores en paralelo, los dos resistores de 1 kilo ohm que están en paralelo. Lo conectamos al terminal positivo de nuestra alimentación. El cambio de color lo pongo rojo para que se entienda que esto ya va al positivo de la alimentación. Entonces ahí sí ya tenemos el circuito completamente montado. Si nos damos cuenta, estos resistores lo que van a hacer es regular la corriente que va a atravesar el LED. El pulsador, mientras no esté pulsado, no va a dejar pasar la corriente, por lo que el LED no se va a encender. En el momento en el que nosotros pulsemos este dispositivo, va a pasar la corriente, va a fluir a través del LED y el LED se va a encender. Entonces, pero antes que nada tenemos que conectar los pines de alimentación del Arduino a nuestro protoboard. Entonces, el pin etiquetado con GND sería el terminal negativo de nuestra alimentación. Eso lo mandamos al terminal negativo acá de nuestro protoboard. También le cambio el color, le pongo negro para tener bien identificado. Y el pin etiquetado con 5 voltios sería nuestro terminal positivo de la alimentación. Entonces, lo mismo, mandamos aquí y lo conectamos a nuestro protoboard. También le voy a cambiar de color y lo pongo de color rojo. Entonces, como una vez que tenemos ya el circuito y queremos saber si lo montamos bien para corroborar que esté todo correcto, simplemente damos clic aquí en el botón que dice iniciar simulación. Una vez que iniciemos simulación, como ya les había dicho, no va a pasar nada porque el LED no se va a encender mientras nosotros no presionemos el pulsador. Si presionamos el pulsador, ahí se puede ver que el LED se enciende. Solamente le tengo que dar un clic
sobre este botoncito y ya hace la acción de presionar el pulsador. Solamente se enciende el LED cada vez que yo hago clic. Entonces eso nos indica que el circuito está perfectamente montado, que lo hicimos todo bien. Así que ahora me gustaría, antes de cerrar la clase de hoy, es ver las simulaciones que ustedes hicieron. Pero primero me gustaría que confirmen por chat que ya lograron terminar y así se les va a habilitar para que puedan compartir de a uno sus pantallas para que todos podamos ver la simulación que hicieron en el caso de que pudieron acceder a Tinkercad. Así que me gustaría que me confirmen en el chat si ya tienen su simulación lista. Acá Pablo me dice que hizo con los materiales del kit. ¿Qué tal te funcionó el circuito? ¿Se enciende el LED? ¿Se comporta de la forma que debería ser? Sí, profe. Todo perfecto. Podés habilitar Sí. también tu cámara y vamos a ver el circuito que montaste. De igual forma podemos ver. Puedes presionar el pulsador, así para ver. Profe, acá yo no tengo nomás la batería, o sea que estoy en el auto nomás porque no estoy en mi Ah, casa. ya. Entiendo. Perfecto. Así que yo Pero hago un video y te mando. podés hacer también eso. Podés mandar así por el grupo de WhatsApp que tenemos. Ahí también nos podemos comunicar. Espérame un Y segundito y voy a conectar por la radio para que me dé la energía. sí. Ahí. Mientras podemos ver también las demás simulaciones. Mm, Podemos ver primero la simulación de Gabriela. Si, o sea, si podés habilitar tu cámara, así vemos el montaje. Tenés ¿Este que, dónde se conecta en computadora o en dónde? sí, por la computadora tenés que conectar en el puerto USB, si tenés a mano. Mm, O si ya. no tenés a mano, Ahora no, no tengo. entonces también, si de por ahí tenés tiempo después para grabar un video y poder mostrarnos cuando tengas a mano nada más. Sí, Mm, no, bueno, sí. sí. Bueno, entonces, podemos ver también la simulación de fretes. Puedes compartirnos la pantalla para ver la simulación de Tinkercad que hiciste. Ahí tenés que iniciar primeramente la simulación en la opción que dice Start. Pero ahí veo que hay una diferencia porque tenés resistores que no son de 220. Me gustaría que revises esos resistores que tienen la banda rojo, amarillo. Que des un clic sobre uno de esos resistores. Ahí en ese recuadro azul, en la esquina inferior derecha, donde dice kilo ohms, tenés que cambiar y poner solamente el símbolo del ohm, sin ninguna letra, ese símbolo. Así, para cada uno de los resistores. Así. Ahí sí está perfecto. Ahora puedes presionar el pulsador
Otro problemita que veo, ¿puedes parar la simulación, detener la simulación, por favor? Ahí. El cable rojo de la alimentación está conectado al pin de Arduino que dice GND. Eso tiene que estar conectado al pin de al lado que dice 5 voltios. Sí, eso tenés que mudarlo al pin de al lado que dice 5 voltios. Ahí sí está la conexión. De nuevo, podés iniciar la simulación y ahí volver a presionar el pulsador. Y ahí ya se enciende, ahí está correcto el circuito. Luego de eso ya podés hacer el montaje directo en el protoboard, porque hacer el montaje, digamos, en Tinkercad, si pudiste hacer, si entendiste, hacerlo en el protoboard también te va a resultar sencillo. Así que podés detener también lo de compartir pantalla. Así finalizamos con la clase de hoy. Espero que se haya entendido muy bien el tema de los resistores en serie, en paralelo, mixto, esto del montaje, de hacerlo en Tinkercad, si no lo tienen ya directo con los kits que tenemos disponibles. Y entonces continuaremos ya con la próxima clase con un nuevo tema que sería ya con lo que respecta a la programación en Arduino. Así que finalizamos la clase y muchas gracias nuevamente por su presencia.